Aquí Marca de Radio, buen día. Realmente para los términos convencionales de quienes gustan del sol, es un muy buen día acá en Buenos Aires. Creo que la semana ha sido sencilla y complejamente ratificatoria del escenario planteado al cabo de las primarias y sobre todo de esas horas siguientes a la carta pública de Cristina, en las que pareció no haber retorno para la ruptura del gobierno. No se rompió porque los pases de factura, las desconfianzas, ese clima denso que uno recoge y advierte, las heridas a cielo abierto, en síntesis, entre quienes vertebran el frente de todos, fueron barridas al rincón en la seguridad de que ninguno de ellos podrá salvarse solo. Ninguno. Y ninguna. El presidente, la vice, Kicillof, Massa, la dirigencia sindical, los movimientos sociales, los aliados externos al PJ, cualquiera fuera el significado que hoy tenga esa sigla partidaria, el campo intelectual, como no, que tan mayoritariamente adhiere al gobierno, saben a la perfección que está en riesgo mucho más el futuro que el presente. Esto último semeja a frase hecha, pero no hay manera de retrucarla, o por lo menos uno no la encuentra. La leyenda del peronismo unido que es invencible, siendo módicos, entró en debate severo. Y las excusas, va entre comillas, por más gigantescas y justificadas que sean, como en el caso de haber atravesado una pandemia universal, sirven de consuelo, aunque no de relanzamiento asegurado. Dubitativo en cómo acertarle a medidas que de veras sirvan para recomponer confianza popular, acechado por una inflación frente a la que no da pie con bola, cercado por la herencia de una deuda en dólares que compromete a generaciones y con plazo a la vista para arreglar con el fondo sin seguir ajustándose la soga, el gobierno va tomando disposiciones que son de público conocimiento, la UH, compensaciones, etcétera, que están bien, planes reemplazados por proyectos de fuentes laborales, que están bien, cómo no van a estar bien, pero que a los fines de noviembre sirven dudosamente, muy dudosamente. Por eso, en términos de comicios, la cabeza oficialista ya está antes, en 2023, que en función de las elecciones legislativas. Esto no es opinión, es dato. El mientras tanto es la recuperación económica inercial en lo que ya se considera el después del bicho. No deja de haber algo o muchísimo de paradójico, de contradictorio, de llamativo, entre, por ejemplo, solo por ejemplo, la explosión turística de este fin de semana y el auge del plan previaje y los boliches que se ven en el barrio que abren o reabren y eso, contra el componente clase mediero enfadado y hasta furioso con el gobierno, más un abajo de la pirámide que lo mira por TV y seguramente se enfurece más todavía. Y se entiende, ¿cómo no se va a entender? Todos, digamos, enojados contra el oficialismo, y así se lo hicieron saber, y muy probablemente volverán a hacerlo. Y el gobierno debe hacerse cargo por sus funcionarios que no funcionaron ni funcionan,
que no todos, porque da esa imagen concreta de arrugar contra el poder real, porque no muestra ni una sola cosa susceptible de ser considerada como pateadora de algún tablero, por su comunicación, que es un desastre, ya sabemos, que, a propósito, la reaparición, la decisión de introducir al catalán Antoni Gutiérrez Rubí como nuevo jefe intelectual de campaña sugiere que se acabó todos los argentinos unidos, la Argentina unida, la vida que queremos y esa serie de blandenguerías inocuas que caracterizaron la campaña hasta las PASO. La dirección ahora sería: hay un nosotros y hay un ellos. Porque todos somos nosotros no existe. La pregunta es: ¿están todos convencidos en el gobierno de ir por allí? A esta altura, y salvo la gran sorpresa que significaría revertir el resultado, que seamos francos, ya hemos hablado de esto, nadie prevé, el gran desafío coyuntural es que una renovada derrota electoral no impida que el frente se mantenga unido y que las medidas tomadas y a tomar, más esa inercia de la recuperación económica, recompongan la credibilidad mayoritaria en que esto es mejor que lo otro, que lo anterior, que Macri. Y no es inercial que para lograr eso también hace falta que el gobierno se disponga a enojarse con alguien, por favor, y a proceder en consecuencia. A fuerza de agresión mediática de un gobierno y de sus comunicadores enroscados con vivir respondiéndole a los medios, de no mostrar ejemplaridad en los gestos de la vida cotidiana, pareciera ser veraz que el disgusto y la rebeldía se corren a la derecha y, en alguna proporción, pero a la izquierda testimonial. Y a eso se suma la retroalimentación del verso indignado de, comillas, propios y facilistas, para los cuales la toma del Palacio de Invierno y el asalto al Moncada quedan acá a la vuelta, con el solo recurso de romantizar a Cristina. Perdón, fue y es Cristina quien viene convocando a entender que toda salida imaginable es en los marcos de un capitalismo necesariamente injusto, al que debe recortársele su dictado avasallador. Pero ¿cómo refutar eso que escribió José Pablo Feynman en su última columna, en torno de que peronismo con hambre no es peronismo? A lo posible no se lo espera, se lo crea. Un comentarista, profesional o no, tiene el lugar cómodo de no ejercer funciones. Pero no por eso deja de ser cierto que quienes ejercen cargos de poder político deben enseñar que se dedican a eso para cambiar algo, no para que de fondo no cambie nada. Finalmente, y no por fuera, sino bien por dentro de estas u otras consideraciones generales sobre la política, sus consecuencias económicas, el dramático momento electoral que vive el oficialismo y cuantos avatares quieran agregarse, el cierre de esta columna, de este comienzo editorial, pasa obligatoriamente por el derrumbe judicial de una de las causas armadas más miserables que los argentinos hayan conocido y en muy buena medida comprado. Antes que tratarse del sobreseimiento de Cristina y de todos los acusados, en un principio por las
ensoñaciones descaradas de Alberto Nisman y después por la persistencia de la Daya y de algunos familiares de AMIA, ha llegado la reivindicación de Héctor Timerman. El ex canciller, como bien ya se ha dicho, por parte de algunos colegas y no solo, pagó con su vida la monstruosidad de un juez, Claudio Bonadío, que le impidió viajar a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra el cáncer. El fallo del Tribunal Oral Federal 8 es de una sencillez descriptiva que no suele abundar en el lenguaje críptico del área. Tampoco había que pegarle tantas vueltas como en su momento, a fines de febrero de 2015, no las pegó el juez Daniel Rafecas al desestimar la primera denuncia contra el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. Desde que el memo jamás entró en vigencia, jamás, y desde que nunca existió entre ambos países un estado de guerra, es imposible deducir ni que alguna conducta de las enrostradas configure delito, ni muchísimo menos traición a la patria. Eso lo dice el tribunal, que también señala como fuera de duda, por si fuese poco, que las visitas de los jueces de casación, así se dice, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a Mauricio Macri, en Casa Rosada, en la Quinta de Olivos y en plena sustanciación del expediente, afectaron la imparcialidad e independencia del juez natural. Hay más en el fallo, como apuntar el delirio de que la sola inconstitucionalidad de una norma pueda conllevar la comisión de un delito para su autor. Pero con eso basta, es decir, basta respecto del fallo y basta acerca de la enormidad simbólica de dos hechos: las acciones serviciales de Nisman, con su denuncia armada con recortes de diarios, y el invento de su asesinato. Dos hechos que fueron punta de lanza para destruir a un gobierno, para desatar una persecución individual e institucional con pocos o ningún antecedente, y para demostrar con cuáles armas jugó y juega el entramado de la corporación empresarial, mediática y judicial. Que de vez en cuando, como ahora, salga un tiro para el lado de la justicia es por un lado estimulante, realmente estimulante. Y por otro, obliga a recordar dos obviedades. La primera, justamente, es que ocurre casi cada muerte de obispo. Y la segunda es que quienes perpetraron esta persecución, este ofuscamiento salvaje, amoral, de alucinados no tienen nada, y son los mismos guardianes de la República que acaban de ganar elecciones.